Continuando con el tercer ejemplo para el uso e implementación del método constructor, voy a explicar el siguiente código fuente que ya tiene incorporado el desarrollo de una clase de nombre cuenta. Vamos a comenzar. Bien, comenzamos con la declaración de nuestra clase de nombre cuenta, que incorpora dentro de su ámbito a los siguientes atributos: dos de tipo string, de nombre y nip, y como atributo de tipo flotante, uno de nombre saldo. También dentro de esta sección se incorporan los siguientes métodos: un método de nombre disponible, un método de nombre depósito, un método de nombre retiro y un método de nombre menú. En el caso del método menú, el prototipo de este método retorna un valor char y tiene como parámetro también un valor de tipo char nombre p. Estos métodos se encuentran en la sección privada de mi clase. Como podrán darse cuenta, el manejo de esta clase me va a servir para el manejo de cuentas de usuarios y que puedan consultar su saldo disponible, que puedan realizar un depósito o que puedan realizar un retiro. Bien, continuamos. En la sección pública tenemos definido nuestro método constructor, que bueno, en este caso recuerden que tiene que tener el mismo nombre de la clase. Entonces aquí tenemos ya nuestro método constructor, y este constructor que estoy implementando sería un constructor parámetros por omisión. Los parámetros que estoy implementando son dos de tipo string. El primero es de nombre n, el cual le estoy asignando por omisión la cadena Juan. El segundo parámetro también de tipo string, nombre nip, le estoy asignando la cadena 4 ceros, 0, 0, 0. Y el tercer parámetro de tipo entero, nombre s, al cual le asigno el valor de 0. Estos valores son asignados de manera explícita a los atributos nombre, nip y saldo. Posteriormente, dentro del ámbito de nuestro método constructor, ya no tengo instrucciones porque la asignación de los valores a los atributos ya lo realicé de manera explícita. Continuando, tenemos también dentro de la sección pública un método de nombre getNip. Este método más adelante lo voy a implementar para obtener el valor del nip, del atributo nip, y compararlo con respecto a la lista de nips que voy a tener para n usuarios. También tengo un método que le va a dar la bienvenida o saludos al usuario que ingrese su nip previamente. Bien, pues esto es lo que incorpora nuestra clase cuenta. Antes de pasar al desarrollo de esta clase en nuestra función principal main, pues vamos a ver en qué consiste cada uno de los métodos que incorpora nuestra clase. Entonces vamos a pasar a los métodos y posteriormente regresamos a la función principal main. Bien, el primer método que se desarrolló fue el método de bienvenida. Este método lo que hace es mandarle un saludo de bienvenida al usuario que está registrado. Entonces aquí imprimo el nombre de este usuario. Posteriormente le muestro el menú para que me indique qué operación va a realizar, si va a consultar su saldo, si va a realizar un depósito o si va a hacer un retiro. Y bueno, el valor o la opción que el usuario elija se lo voy a pasar al método menú. Entonces aquí incorporo la función get y este valor que captura mi función get se la paso también a mi método menú. También recordar que el método menú retorna un valor de tipo carácter. Este valor de tipo carácter también es retornado al llamado a mi método de bienvenida. Entonces aquí por eso es que hemos indicado que el método de bienvenida también retorna un carácter. Esto también, que no les confunda el llamado a este tipo de funciones. Al final es una implementación que me permite reducir declaraciones de variables, porque en este caso, si no hubiera escrito esto de esta manera, tendría que haber declarado variables char de nombre p
y una segunda de nombre, no sé, G. Y aquí tenía que haber escrito que a P se le asigna el valor de get, y este valor de P se lo voy a asignar al llamado a mi método menú. Entonces quedaría de esta manera, y posteriormente menú me retorna un valor y este valor se lo voy a asignar a G, y ya para finalizar el valor de G es el que estaría retornando. Entonces aquí escribiría return G. Para no hacer este proceso y tener la declaración de dos variables más, pues hago este tipo de escritura y me ahorraría todos estos pasos. Entonces tomen en cuenta que es el mismo procedimiento, pero ahorrándonos llamado de funciones y variables. Bien, vamos a continuar. El segundo método es de nombre getNib, y bueno, lo que retorna es precisamente un parámetro de tipo string. ¿Qué hace este método? Pues únicamente retornar el valor que se encuentra dentro de mi atributo nib. Entonces esto es lo único que hace un método get para poder obtener este valor. Continuamos. El siguiente método de nombre disponible lo que hace es imprimir en pantalla la cadena disponible y mostrar lo que hay almacenado en el atributo saldo. Siguiente método, depósito. Este método lo que hace es solicitar al usuario el valor o la cantidad que va a depositar a su cuenta. Este valor se almacena en la variable d que previamente declaré, y posteriormente ese valor se acumula al saldo que ya tiene nuestro usuario. Entonces lo voy a acumular a mi atributo saldo. Posteriormente indico con otro texto que el depósito fue exitoso y hago un llamado al método disponible, y recordar que el método disponible lo que hace es mostrar la cadena saldo disponible e imprimir lo que se acumuló en nuestro atributo saldo. Bien, vamos a continuar. Siguiente método, retiro. El método retiro nuevamente le pide al usuario la cantidad que va a retirar. Ese valor se almacena en mi variable r que previamente declaré. Posteriormente, antes de hacer el retiro, mediante el uso del if, voy a preguntar si el valor de retiro es mayor al saldo. Si el valor de retiro es mayor al saldo, le indico al usuario que no tiene el saldo suficiente. Entonces esto es como medida de seguridad. En caso contrario de que el retiro sea menor a saldo, entonces le digo que el retiro es exitoso y como proceso le resto a saldo el valor que ha retirado y nuevamente le imprimo cuánto tiene disponible. Entonces hago aquí un llamado a este método disponible. Esto sería con respecto al método de retiro. Ya finalmente en nuestro método menú, pues lo que hago es, mediante el parámetro que recibe, que recuerden es un valor que corresponde al que seleccionó de mi método bienvenida, este valor pasa al método menú, y mediante el switch hago un llamado a los métodos correspondientes a cada case que puede el usuario elegir. Entonces si oprime el carácter 1, imprimo el saldo disponible. Si oprime 2, entonces hago un depósito, y si oprime 3, hago un retiro. Posteriormente detengo aquí mi aplicación para poder mostrar los mensajes que se obtienen de cada uno de estos métodos y retorno el valor que ingresó el usuario. Este valor va a pasar a implementarse en el uso de mi método nuevamente de bienvenida. Vean aquí estaría retornando ese valor de P, y este valor de P estaría incorporado ya en el llamado de este método dentro de mi función principal main. Bien, entonces este sería el último método. Vamos a regresar a la función principal main para la implementación de estos objetos. Continuando en la función principal main, comienzo con la declaración de un apuntador de nombre o de tipo cuenta. Entonces este es un objeto apuntador de tipo cuenta, y el objetivo de este apuntador es crear memoria dinámica.
de tipo cuenta y lo estaría haciendo para 10 usuarios. Ahora, primero que nada, hay que considerar que este objeto dinámico incorpora también un método constructor. Así que aquí voy a crear 10 objetos de tipo cuenta. ¿Quiénes son esos 10 objetos? Pues nuevamente de manera indexada sería el objeto C con índice 0, el objeto C con índice 1 y así hasta llegar al objeto C con índice 9. El punto es que todos estos objetos, los 10 objetos, tienen un constructor parámetros por omisión, lo cual quiere decir que todos se van a llamar Juan o van a tener como nombre Juan, su NIP va a ser de 000 y ese que corresponde al saldo lo va a llevar a 0. Entonces aquí este es el primer punto, que tendría yo 10 cuentas y las 10 cuentas serían para los mismos nombres, el mismo NIP y el mismo saldo. Posteriormente a la declaración de mi memoria dinámica, declaro una variable entera de nombre id y una variable de tipo string de nombre clave. Y pasaría al entorno de mi ciclo do while. Dentro del ciclo do while comienzo con limpiar pantalla y solicito al usuario que ingrese un NIP. Este NIP lo voy a almacenar por medio de sein a mi atributo clave. Y posteriormente, con el uso del ciclo for, voy a hacer un barrido de todos los NIP que se encuentran almacenados dentro de los 9 o en este caso 10 usuarios. Y para buscar precisamente a qué NIP corresponde. En este caso pues no tiene mucho sentido porque todas las cuentas tienen el mismo NIP. Pero bueno, entonces este ID que inicia desde 0 va a formar parte del llamado al método getNIP. Entonces para el primer cliente o la primera cuenta sería C indexado en 0 y obtengo su NIP. Ese NIP voy a preguntar si es igual al valor de clave que yo ingresé aquí. Si es diferente, más bien en este caso si es diferente, entonces recuerden que en el caso del ciclo for, si esto no se cumple no se realiza la acción y finalizaría el ciclo. Si se cumple, realiza la acción e incrementa el ID. Bien, si el valor del NIP no es diferente al de la clave, entonces va a seguir buscando dentro de los 10 usuarios. En el momento que los dos NIP sean iguales, entonces el NIP del usuario es diferente al NIP de la clave, pues entonces resultaría ser un no, se rompe el ciclo y en ID tendría yo identificado qué usuario fue el que tuvo el mismo NIP. Entonces, este ciclo for es únicamente para identificar o buscar dentro de los 10 usuarios quién es el que tiene la clave que yo ingresé al principio. Si no encuentra que ningún NIP sea diferente al que yo ingresé al principio, entonces ejecuta el if y aquí diría id es igual a 10. Si es igual a 10, entonces retorno a 0. Esto me va a permitir cerrar la aplicación. Si yo no considero este último punto, entonces el ciclo for va a seguir buscando, va a seguir incrementando y va a llegar el momento en que se va a desbordar la memoria porque va a buscar más usuarios que ya no están declarados. Recuerden que los únicos usuarios que tengo definidos son 10 y si id sigue incrementando, entonces va a buscar en el usuario 10, en el objeto 11, objeto 12 y así sucesivamente, al grado que bueno, se va a desbordar su aplicación y finalizaría con un error. Entonces esto nada más es para que haga la búsqueda dentro de los 10 usuarios que yo declaré. Bien, una vez que yo identifico el ID del usuario al cual corresponde la clave que yo ingresé, pues hago uso del ciclo while para ejecutar de manera infinita el método de bienvenida. Con este ID yo ya sé qué usuario tiene esta clave y le doy la bienvenida escribiendo su nombre, como bien ya habíamos mencionado en este método, y aquí esperaría a ejecutar las acciones correspondientes a un depósito, a una consulta o un retiro. Si el usuario oprime la tecla Escape, nuevamente este valor retorna a mi método. Mi método retorna un valor de 27 y 27 es diferente de 27, pues no, entonces finalizaría la aplicación. Bueno, más bien finalizaría
el uso de operaciones para este cliente, ya que tengo ahora dentro de este while un do while infinito, lo cual quiere decir que nuevamente regresaría y pediría un nuevo NIP. Entonces podría trabajar otro usuario. Voy a pasar a la ejecución del programa para que ustedes observen el funcionamiento de esta aplicación. Bien, entonces comienzo con la solicitud del NIP y nuevamente yo aquí en primer lugar debo considerar que tengo 10 usuarios y que los 10 usuarios tienen el mismo nombre y el mismo NIP. Así que bueno, si yo ingreso como NIP 4 ceros, le va a dar la bienvenida al usuario Juan. Entonces todos son Juan y todos tienen el mismo NIP. Entonces en este caso el ID que encontró de manera inmediata es el del 0. Pido aquí que me indique qué es lo que va a hacer. Si yo oprimo 1 voy a mostrar mi saldo y obviamente tengo un saldo de 0 porque el constructor le asignó ese valor inicial. Si yo quiero hacer un depósito, entonces oprimo 2 y le ingreso la cantidad. Entonces ya estaría modificando ahorita el saldo disponible. De hecho aquí ya me dice que el saldo disponible es de 2000. Si oprimo nuevamente 1 ya vería un saldo disponible de 2000. Ahora voy a pasar a la opción 3, que es retiro. Voy a retirar 500 pesos y me dice que el retiro fue exitoso y que el saldo disponible ahora es de 1500. Si quiero hacer otro retiro, vamos a oprimir 3 y que sea de 2000, pues aquí me tiene que decir que el saldo no es suficiente. Bien, entonces todo sería en función al usuario Juan, porque todos son Juan. Voy a salir del programa y ahora bueno, voy a modificar los datos que asignó mi constructor de manera implícita. ¿Cómo modifico estos datos? Bueno, haciendo ahora un llamado al método constructor. Recuerden que el método constructor no se llama, se ejecuta de manera automática cuando se declaran los objetos. Y entonces aquí, como los objetos se declararon de manera dinámica, por omisión estaría asignando estos parámetros a los 10 usuarios o a las 10 cuentas. Pero si yo quiero cambiar estos datos, puedo llamar el constructor de cada una de estas cuentas y modificarlos de manera explícita. Entonces aquí ya lo tengo comentado. Si yo quiero cambiar los datos de mi primer cuenta, hago un llamado al método constructor y entonces aquí le digo que al objeto C indexado en 0 se le asigne de su constructor cuenta los siguientes parámetros. Entonces ahora el nombre va a ser Jorge Adrián Garduño Medina, su NIP es 1254 y tiene un saldo inicial de 3000. Si yo corro el programa, pues ahora tendría para mi usuario 0 estos valores. Entonces voy a pasar a la ejecución. Bien, aquí ya me pide ingresar el NIP. Obviamente solo cambié los datos del primer usuario, lo cual quiere decir que los siguientes 9 siguen siendo Juan. Si yo oprimo el NIP 000, nuevamente va a aparecer Juan. Voy a salirme para regresar y solicitar el nuevo NIP. En este caso, el usuario número 1 corresponde a Jorge Adrián, así que su NIP sería 1254. Si yo ingreso este NIP, pues ahora le da la bienvenida a Jorge Adrián Garduño Medina. ¿Qué operación quiere realizar? Bueno, le oprimo 1 y aquí me dice que tiene un saldo disponible de 3000. Bien, ya modifiqué los datos de mi cuenta número 1 haciendo un llamado al constructor y asignando los valores de manera explícita. Voy a hacer esto mismo para la cuenta número 2. Entonces la cuenta número 2 sería C indexada en 1 y ahora le estoy asignando valores para nombre de Paloma Benítez Rivera. El NIP sería de 1244 y tiene un saldo de 3100. Voy a ejecutar el programa y en el NIP para el primer usuario sería 1254. Aquí sería la bienvenida para Jorge Adrián. Si yo ingreso 000, sabemos que este corresponde a Juan y que son todos los demás usuarios que están registrados con esta cuenta.
Ahora voy a ingresar el NIP para Paloma Benítez, que sería 1244. Y aquí ya estaría dándole la bienvenida a Paloma Benítez y vamos a consultar su saldo. Aquí tendría un saldo inicial de 3100. Bien, vamos a hacer este último procedimiento para la cuenta número 3. Para la cuenta número 3 le asigno como nombre Mario Hernández Escalona. El NIP sería 1255 y tiene un saldo inicial de 2000 pesos. Vamos a comprobar que efectivamente se haya registrado este usuario. Entonces aquí tenemos NIP, el de Jorge Adrián es 1254. Listo, ahí están ya sus datos. El de Paloma Benítez es de 1244 y aquí ya están sus datos. Vamos a comprobar el último, que es el de 1255, y nuevamente aquí ya están los datos para el tercer usuario, que es Mario Hernández Escalona. Si yo ingreso el NIP de 000, nuevamente va a corresponder a la persona Juan, y que son el resto de los usuarios que se registraron con estos datos y que fueron asignados por medio del constructor parámetros por omisión. Bien, pues prácticamente es todo lo que quería mostrar para este tercer ejemplo. Nuevamente la implementación de un constructor, en este caso parámetros por omisión, y que bueno, también puedo hacer un llamado del constructor de manera explícita para cambiar los valores que fueron asignados de manera implícita. Pues voy a finalizar este video, voy a pasar al cuarto y último ejemplo, donde voy a implementar el uso del constructor y destructor para el desarrollo de mi proyecto. Un comentario más acerca de este ejercicio: no incorporé un método destructor dentro de la clase cuenta, puesto que en este caso la destrucción de este objeto se tiene que hacer dentro del ámbito de mi función main, haciendo uso del operador delete, porque es memoria dinámica, y esta destrucción tiene que quedar fuera del ciclo do while y escribiendo la palabra reservada delete y comentando que esto es un arreglo para el uso de memoria dinámica del apuntador C. Entonces esta destrucción se realiza en la función principal main, la liberación de la memoria se hace en la función principal main y no dentro de la clase. Bien, pues voy a concluir este video y vamos a pasar al siguiente ejemplo.